Hola a todos. Espero que disfruten de esta novela y luego me ayuden a elegir el fin de semana cuáles de las otras novelas debo continuar subiendo. Sin más preámbulos, adentrémonos en el sendero Dao. Buscador del hogar, aventurero elemental. Cuando Salan se duerme para escapar del dolor de su relación con su madre, despierta en un vívido mundo de fantasía repleto de elementales, monstruos mortales y aventuras que abarcan todo el mundo. Incluso puede llegar a dominar el mismísimo poder del rayo. Confundido sobre cómo llegó a esta extraña tierra, Salan une fuerzas a regañadientes con un guía, Reb, quien promete ayudarlo a encontrar un artefacto para regresar a casa, el buscador de hogares. Salan y su nuevo compañero deben dominar el arte de la batalla y sus habilidades elementales únicas para sobrevivir contra enemigos cada vez más letales. Mientras su creciente grupo se dirige a un castillo amenazante para recuperar el artefacto de un feroz dragón, sus personalidades contrapuestas y sus tácticas de combate se ponen a prueba. Algunos quieren participar en un combate glorioso, otros quieren usar sus habilidades elementales al máximo. Salan solo quiere volver a casa. En el camino, Salan comienza a preguntarse si esta aventura es solo un sueño elaborado, o si es su nueva realidad. A medida que Salan comienza a abrazar este nuevo mundo de maravillas, se le da la oportunidad de asumir el papel de un héroe aventurero, pero hacerlo significará abandonar su hogar para siempre. Suponiendo que no lo consuman primero los oscuros secretos que ha intentado enterrar. ¿Qué puedes esperar? Una aventura con un final planeado. Y se cae con un montón de monstruos imaginativos y peligrosos. Batallas épicas y culminantes. Sistema de niveles Lit RPG con habilidades elementales. Desarrollo del personaje, cambios de MC de un arco a otro. Un poco de humor aquí y allá. Artefactos mágicos raros. Sinarén. Capítulo 1, un rechazo a la realidad, parte 1. Salan habitaba el vacío de su propio cuerpo, hundido en el sofá desgastado de un apartamento sumido en la penumbra. Sus pensamientos se sentían remotos, como señales de radio perdiéndose en el espacio, pero consumían cada una de sus facultades. Observaba el ventilador de techo girar perezosamente con una concentración disociada, seguía el recorrido de una sola aspa, dejando que su mente se atascara en bucles infinitos. ¿Por qué era tan patético? La pregunta se repetía con cada rotación, un mantra de autodesprecio que impregnaba sus sentidos entumecidos. Salan. Abre de una vez. El grito lo ancló violentamente a la realidad. Reconoció la voz de su primo, Asher, aunque apenas registró su presencia física. No sabía cuánto tiempo llevaba el otro golpeando la puerta. La silueta distorsionada de Asher se apretaba contra el cristal esmerilado de la ventana, con los rasgos borrados por la luz tenue del pasillo. Salan permaneció inmóvil, esperando que la oscuridad absoluta de la casa bastara para ocultarlo, para hacerlo invisible. Te veo, Salan. Sé que estás ahí. Abre la maldita puerta. Asher golpeó el vidrio con impaciencia. Mecánicamente, como un autómata cuyo mecanismo se resiste a girar, Salan se levantó. Su teléfono se deslizó desde su estómago y golpeó el suelo con un ruido seco. Llevaba horas navegando por las mismas páginas vacías antes de que la batería se rindiera. Lo recogió y lo guardó en el bolsillo, buscando el consuelo táctil del metal frío. Caminó hacia la entrada y entornó la puerta. La luz del exterior lo obligó a entrecerrar los ojos, lastimándolo como si fuera un ataque físico. Pronunció Salan con una voz monótona, desprovista de matices. Asher estaba allí, sosteniendo un tupper con comida en una mano y un frasco de pastillas en la otra. Su rostro era un mapa de arrugas de preocupación. Evaluó a Salan con la mirada afilada, y Salan pudo imaginar lo que veía, el fantasma de un hombre con ojeras profundas como hematomas, ropa arrugada y manchada de grasa. Y un cabello enmarañado que no había conocido el agua en días. Asher dejó escapar un suspiro pesado, cerrando los ojos un instante antes de entrar de golpe, apartando a Salan de su camino. Salan, ¿qué demonios te pasa? No contestas las llamadas, no das señales de vida. Asher se detuvo en seco, observando el desastre. Salan solo se encogió de hombros y arrastró los pies tras él. No tengo ganas de hablar, dijo Salan,
dándose un golpecito en el bolsillo. Había puesto el teléfono en modo no molestar, pero necesitaba sentirlo cerca, era su único ancla. Eso no te da derecho a ignorar al resto del mundo, replicó Asher con una ironía que ocultaba su miedo. El apartamento era una cueva de sombras. El sol poniente estiraba la oscuridad por las habitaciones donde ninguna lámpara se atrevía a brillar. Asher pateó con desprecio una torre de cajas de pizza vacías al pie de la encimera. El suelo era un mosaico de migas de patatas fritas, envoltorios de caramelos y granos de palomitas que daban a la cocina un toque de color grotesco. Sin esperar permiso, Asher empezó a recoger la basura mientras Alan lo observaba con una impasibilidad absoluta. ¿Bebes agua, al menos?, preguntó Asher sin mirarlo. Supongo, respondió Alan con un leve movimiento de hombros. Esa no es una respuesta, espetó Asher, frunciendo el ceño mientras llenaba una bolsa de basura con restos de comida rancia. El silencio volvió a caer, denso como el humo. Estamos preocupados por ti, tío. En serio. Alan sintió que su mente empezaba a derivar de nuevo, buscando el refugio del ventilador. Hablo en serio. Hace días que no te vemos. No hay forma de contactarte. ¿Al menos has ido a visitarla? Alan entrecerró los ojos, intentando procesar la pregunta como si fuera un idioma extranjero que apenas recordaba. ¿Visitarla? El nudo en su estómago se apretó, frío y punzante. ¿Te refieres a mamá?, preguntó con dificultad. Sí, ¿a quién más? ¿Por qué iba a...? Alan dejó la frase en el aire, negándose a darle voz al resentimiento. Te hará bien, le aseguró Asher, tratando de suavizar el tono. Alan hizo una mueca y se alejó, hundiéndose de nuevo en el hueco que su propio cuerpo había moldeado en el sofá. Asher terminó de cerrar la bolsa de basura, la dejó junto a la puerta y se sentó frente a su primo. En un movimiento brusco, encendió la luz de la sala. Alan se cubrió los ojos con la mano, soltando un chasquido de irritación. ¿Entonces, vas a ir?, insistió Asher. ¿Qué?, espetó Alan, sintiendo que la luz le quemaba la paciencia. Vas a ir a visitarla, dijo Asher, y esta vez no era una sugerencia. Era un mandato. Lo harás porque, si es necesario, te arrastraré hasta allí. Vamos a sacarte de este agujero y vamos a ayudarte. Ni siquiera intentes fingir que tienes algo mejor que hacer. Asher recorrió con la mirada el caos del apartamento, dejando claro que el tiempo de Alan para esconderse se había agotado. Capítulo 1. Un rechazo a la realidad, parte 2. Alan se sumergió en un silencio obstinado mientras Asher se inclinaba hacia adelante, escrutándolo. El aire en la habitación parecía haberse espesado, cargado con una expectativa que Alan no tenía energía para satisfacer. Respiró hondo, lento, intentando desconectarse de nuevo. ¿Alan?, se aventuró Asher, suavizando la voz. Está bien. Iré. Estalló Alan de repente. Solo cállate, y apaga esa maldita luz. Asher amagó con decir algo más, pero se contuvo. Decidió aceptar la pequeña victoria y dejó el tupper sobre la mesa de centro, colocando el frasco de pastillas justo al lado con un golpeteo rítmico. Come algo, ordenó As. Es pollo a la barbacoa con zanahorias. Alan retiró la mano de sus ojos y observó el recipiente. Su estómago, traicionándolo, emitió un rugido sordo. Suspiró, derrotado por su propia biología, y destapó el plástico. Evitó mirar a su primo, quien lo observaba con una satisfacción mal disimulada, mientras devoraba el primer trozo de pollo. El sabor era intenso, casi demasiado para alguien que se había alimentado de aire y polvo durante días. Y toma una de estas, Asher señaló el frasco. ¿Qué es?, preguntó Alan con la boca llena. Algo para dormir. Te sentirás mejor tras un descanso de verdad, prometió Asher. Alan gruñó, masticando una zanahoria con un crujido seco. Asher esperó a que terminara, le trajo un vaso de agua y abrió el frasco con un giro experto. Dejó caer sobre la mesa una cápsula de colores extraños,
púrpura y negro. Salan se quedó paralizado al verla. Los colores no estaban divididos limpiamente, sino que se fundían como una mancha de acuarela oscura, dándole un aspecto orgánico, casi siniestro. Esto no parece un medicamento normal, murmuró Salan, desconfiado. Bébetelo, insistió Asher con una firmeza inusual. Haciendo una mueca, Salan tragó la pastilla de un solo sorbo de agua. Esperó alguna reacción inmediata, un mareo, un alivio, una tragedia, pero no sintió nada. La misma vacuidad de siempre. Se limitó a hidratar su garganta reseca y le devolvió el vaso vacío a su primo. ¿Contento ahora? Mucho, respondió Asher, apagando finalmente la luz. Te pasaré a buscar mañana a primera hora para ir a verla. Como sea, masculló Salan, hundiéndose de nuevo en el sofá. Asher regresó a la cocina y comenzó a limpiar el desastre con una eficiencia silenciosa. Salan, solo en la penumbra, volvió a fijar la vista en el ventilador de techo. Giraba sin prisa, inútil contra el calor estancado de la habitación. Se sintió extrañamente identificado con ese aparato, una pieza de maquinaria que giraba sobre su propio eje, sin moverse hacia ninguna dirección, incapaz de sentir o de llorar. Dejó que su mirada vagara por las paredes hasta detenerse en su foto de graduación. El cristal estaba cubierto por una fina capa de polvo gris. Allí estaba su yo de hace un año, un licenciado en física e informática que sonreía con orgullo junto a su madre. Aquel joven de 21 años creía tener el mundo a sus pies, hoy, con 22, sentía que el mundo lo había aplastado. La sonrisa radiante de su madre en la foto le provocó un pinchazo de culpa que prefirió ignorar cerrando los ojos. El sueño, ese escape que siempre le resultaba más vívido que la vigilia, no tardó en reclamarlo. Salan se durmió con el ceño fruncido, buscando el olvido. De pronto, la oscuridad se rompió. Su cuerpo sufrió un espasmo violento, la clásica sensación de caer al vacío que ocurre al borde del sueño, pero esta vez no se detuvo. Al abrir los ojos, el pánico lo invadió, no estaba en su sofá. Estaba a más de 1 metro del aire, cayendo de verdad. Gritó, cubriéndose el rostro justo antes de impactar contra un suelo duro y polvoriento. El aire abandonó sus pulmones mientras se deslizaba varios metros por la tierra. Tosiendo y con el corazón martilleando contra sus costillas, levantó la cabeza. Una sombra colosal se proyectaba sobre él. La criatura era una pesadilla hecha realidad, doblando su tamaño. Su cuerpo, con la forma de un lobo monstruoso, parecía forjado de ceniza gris y humo denso. Llamas vivas lamían sus extremidades y subían por su lomo, emitiendo un resplandor tan intenso que Salan tuvo que apartar la mirada. Su piel tenía la textura de la arena ardiente, y a lo largo de su columna sobresalían agujas de pino plateadas, como escamas de pólvora a punto de estallar. Sus garras eran de un rojo carmesí, brillantes como si acabara de hundirlas en carne fresca. Pero lo peor fueron sus ojos, pozos de un rojo profundo donde el fuego danzaba con una sed de sangre primitiva. La criatura le dedicó una sonrisa desencajada, revelando hileras de dientes marrones y afilados. Salan ya no estaba en su apartamento. Y aquello no se sentía como un sueño. Capítulo 1, un rechazo a la realidad, parte 3. Salan se estremeció, sintiendo como el frío del pánico sustituía el entumecimiento de su depresión. Retrocedió lentamente, arrastrando los talones por la tierra seca, mientras la criatura de pesadilla alzaba un brazo macizo hacia él con una parsimonia aterradora. De una de las garras del monstruo brotó un tenue rayo de luz naranja, fino y preciso como un puntero láser, que serpenteó por el aire hasta fijarse en el pecho de Salan. Sobresaltado, soltó un grito instintivo y se alejó a gatas, impulsado por un terror que no creía capaz de sentir. La luz se detuvo en el punto exacto donde él había estado encorvado un segundo antes. De repente, el suelo se hinchó con un gemido sordo y estalló en una columna de fuego y metralla de tierra. La onda de choque lo lanzó hacia atrás, cegándolo temporalmente con el resplandor de una llama antinatural. Salan gritó de puro pavor, moviéndose a ciegas entre la polvareda, golpeando el suelo con las manos hasta que sus ojos finalmente lograron enfocar las formas de aquel nuevo mundo. Su visión seguía desorientada, pero lo que vio lo dejó paralizado.
El sol estaba demasiado alto, según sus cálculos, la noche debería haber caído sobre su ciudad hacía horas. No había rastro de su apartamento, ni del ventilador, ni de Asher. Se encontraba en medio de unas llanuras vastas y áridas, donde la flora era escasa y retorcida. A lo lejos, se distinguía la silueta de un antiguo asentamiento de madera que recordaba a un pueblo medieval, recortado contra la inmensidad de un océano desconocido. El clima era sofocante, un calor seco que le quemaba la garganta. Todo parecía un sueño, pero el dolor en sus rodillas raspadas y el olor a ozono y ceniza eran demasiado reales. Estaba despierto. Estaba allí. Un crujido a sus espaldas le heló la sangre. Con el corazón martilleando contra sus costillas, recordó que no estaba solo. Giró el cuello con una rapidez dolorosa y ahogó un gemido. La criatura ya estaba lista para su siguiente ataque. Había vuelto a levantar el brazo, y ese rastro de luz naranja, letal y silencioso, recorrió el suelo a toda velocidad hasta aterrizar justo entre los pies de Salan. Él bajó la mirada, hipnotizado por el horror mientras el se hundía en la tierra. El suelo comenzó a vibrar bajo sus plantas, una energía volcánica creciendo bajo la superficie, anticipando una destrucción inminente. En ese instante, el físico que habitaba en su mente registró un dato crucial: la explosión no era aleatoria, era una transferencia de energía elemental pura. Si no se movía en ese preciso milisegundo, su viaje acabaría antes de haber empezado. Capítulo 2. Un amigo ardiente, parte 1. Salan cerró los ojos, entregándose a la certeza de que su vida terminaría en ese instante, en una tierra extraña y sin respuestas. Pero la muerte no llegó. En su lugar, un impacto sordo resonó frente a él. Al abrir los ojos, se encontró con la espalda de un joven de cabello negro y corto, enfundado en una túnica de un rojo desgastado. El desconocido tenía los brazos hundidos en la tierra que ya empezaba a hincharse bajo la presión de la explosión inminente. En lugar de un estallido omnidireccional, la llama fue canalizada hacia un costado, como el vapor que escapa a presión de una válvula. El arco de fuego pasó rozando a Salan, el calor fue tan intenso que le tiñó la cara de un rojo violáceo y le chamuscó las cejas por completo, pero estaba vivo. Entre bocanadas de aire con olor a ozono, observó cómo se disipaba la energía y luego fijó la vista en su salvador. No deberías estar solo en un sector como este, dijo el joven con una voz cargada de nerviosismo. Sin dejar de vigilar a la criatura, agarró a Salan del brazo y lo puso en pie con un tirón firme. ¿Quién eres? Logró articular Salan, estupefacto. Eso es un Flamestriker. Por tu equipo y tu aura, sospecho que no tienes el nivel suficiente para procesar su patrón de ataque, explicó el chico. Parecía tener su misma edad, pero se movía con una inquietud constante, como si sus propios músculos estuvieran cargados de electricidad. Solo asegúrate de que su haz de fijación no te toque. Si la luz naranja se detiene sobre ti, estás muerto. Te he preguntado quién eres, insistió Salan, tratando de recomponerse mientras el Flamestriker alzaba de nuevo una garra incandescente. Ah, claro, lo siento. Soy Rep, respondió con una mueca de vergüenza. Pero las presentaciones tendrán que esperar. Tenemos que flanquearlo ahora mismo. ¿Flanquearlo? Salan miró horrorizado como la bestia comenzaba a mover su brazo lentamente, fijando su mirada carmesí en ambos. Su ciclo de explosión es lento, pero de gran área, señaló Rep hacia el horizonte. Si esperamos a que acorte distancias, podemos dividir su atención. Yo sacaré mi acero para generar agro y atacar. Eso nos dará la ventana necesaria para llegar a Oriton. Rep apuntó hacia el pueblo de madera que se alzaba tras el monstruo. Ni siquiera sé qué está pasando. ¿Estás seguro de que esto funcionará? Para nada. Pero es mejor que quedarnos a esperar el cráter. Gritó Rep mientras el rayo naranja volvía a rastrear el suelo, buscando carne que calcinar. El sudor corría por la nuca de Salan, mezclándose con la ceniza. Sus sentidos estaban al límite. Ahora. Rep desenvainó una espada corta de su cadera y sprintó hacia la derecha. Salan se quedó paralizado un segundo, viendo cómo la luz naranja empezaba a deslizarse hacia sus pies con una precisión matemática.
Un gruñido de frustración escapó de su garganta mientras obligaba a sus piernas a reaccionar, corriendo en dirección opuesta a su nuevo aliado. El suelo donde habían estado un segundo antes estalló con una violencia atronadora, lanzando una columna de fuego que iluminó las llanuras. Salan se cubrió la cara, pero al levantar la vista, el pánico lo golpeó de nuevo. El Flamestriker no estaba siguiendo a República. El monstruo avanzaba pesadamente hacia él, ignorando al espadachín. Dijiste que te seguiría a ti. Bramó Salan mientras cada zancada del monstruo hacía temblar la tierra y acortaba la distancia. Sigue corriendo. No dejes que te fije. Gritó Rep, forzando sus pulmones para alcanzar la retaguardia de la bestia. Salan no necesitaba que se lo dijeran 2 veces. Corrió como nunca lo había hecho en su vida, sorprendido por la agilidad que su cuerpo parecía haber ganado de repente. Se arriesgó a mirar atrás y vio la sonrisa fantasmal del Flamestriker ensanchándose, sus ojos rojos brillando con una alegría sádica mientras lo alcanzaba. Rep, haz algo. Suplicó Salan, viendo las puertas de Oriton aún demasiado lejos. Gira. Corta el ángulo. El grito de Rep llegó justo cuando Salan vio el haz naranja proyectarse directamente en su trayectoria, bloqueándole el paso. Salan frenó en seco, derrapando en la tierra mientras el suelo frente a él volaba en pedazos en una explosión de llamas. El Flamestriker emitió un gruñido gutural de triunfo y dio un salto largo, cayendo a escasos metros de él. Por favor. Salan se desplomó, sus pulmones ardiendo y su energía agotada. Rep apareció como un rayo rojo desde el flanco. Lanzó un tajo descendente contra el tendón de la criatura, logrando que el coloso tropezara y cayera sobre una rodilla. Aprovechando el momento, Rep rodeó al monstruo y lanzó una estocada con todo su peso, pero el Flamestriker fue más rápido. Con un movimiento fluido de su brazo en llamas, le arrebató la espada de un golpe, enviando el arma a volar por los aires. Rep se quedó mirando sus manos vacías por una fracción de segundo, frente a frente con el rostro ceniciento del monstruo. Con un grito que mezclaba el terror puro y una determinación desesperada, cerró los puños y golpeó la mandíbula de la criatura con sus manos desnudas. El impacto fue seco, sobrenatural, y logró que la cabeza del Flamestriker se sacudiera hacia atrás, emitiendo un alarido de dolor. Capítulo 2. Un amigo ardiente, parte 2. Corre. 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 El grito de Rep fue una orden desesperada. Salan, impulsado por un pánico ciego, logró ponerse en pie y reemprender la marcha hacia Oriton. A su lado, Rep sprintaba con una agilidad que Salan envidiaba. Sin embargo, el alivio duró poco. Tras ellos, el Flamestriker emitió un rugido de furia pura al recuperar su altura. Salan escuchó el crujido de la tierra, el monstruo ya no caminaba, ahora saltaba sobre sus 4 extremidades como un depredador hambriento. Salan creía tener segundos para escapar, en realidad, solo le quedaban latidos. La bestia lo eligió como presa, ignorando por completo a República. Abajo. Agáchate, Salan. Gritó Rep a lo lejos. Salan se dejó caer, desplomándose con tal fuerza que apenas pudo evitar que su rostro se estrellara contra el suelo. En ese instante, sintió un calor abrasador y un viento violento pasar justo por encima de su nuca. Las garras de la criatura habían cegado el aire donde un segundo antes estaba su cabeza. Apretando el cuerpo contra la tierra, Salan vio cómo el Flamestriker pasaba de largo debido a su propio impulso, frenando varios metros más adelante. Rep, ¿qué hago? Salan levantó la cabeza, viendo cómo el monstruo se giraba lentamente hacia él con esa sonrisa desalmada. Rep. Buscó a su aliado, pero su corazón se hundió al ver a Rep alejándose, corriendo a toda velocidad hacia las puertas del pueblo. ¿Lo había abandonado? Salan se incorporó torpemente. El Flamestriker pareció dudar un segundo entre perseguir a Rep o terminar con él, pero finalmente fijó sus ojos rojos en Salan. En un acto de desesperación irracional, Salan tanteó el suelo hasta encontrar una piedra del tamaño de un puño y la lanzó con todas sus fuerzas. El proyectil golpeó la pierna de la bestia con un crujido inútil, el Flamestriker ni siquiera parpadeó. La criatura cargó. Salan intentó esquivarlo de nuevo,
pero esta vez el monstruo no se dejó llevar por la inercia. Se detuvo en seco, cerniéndose sobre él como una torre de ceniza y fuego. Lo miró desde lo alto, disfrutando de su terror. Salan gritó. Sin pensar, saltó con el puño en alto buscando la cara de la bestia, imitando el golpe que había visto dar a República. Pero no hubo impacto heroico. En su lugar, el silencio de la llanura fue roto por el crujido seco de sus propios huesos. ¡Ah! Salan retrocedió, sujetándose la mano. Sus nudillos sangraban profusamente y un dolor eléctrico le recorrió el brazo hasta el hombro. El Flamestriquer soltó una risita gutural y aterradora. Con cada carcajada, las llamas de sus brazos crecían en intensidad, alimentadas por la diversión de ver a su presa romperse sola. Desesperado, Salan buscó otra piedra con su mano sana, pero solo encontró un puñado de tierra que arrojó directamente a los ojos del monstruo. La bestia rugió de irritación, dándole a Salan un segundo de ventaja. Intentó huir, pero su cuerpo estaba al límite. El pecho le silbaba y el dolor en su mano era insoportable. Al intentar levantarse sin usar ambos brazos, su tobillo se dio con un giro doloroso. Se arrastró por el polvo, alejándose apenas unos metros. El Flamestriquer se limpió la cara con una garra y señaló a Salan. El haz de luz naranja volvió a aparecer, avanzando con una lentitud sádica. Salan, con el tobillo lesionado y el puño destrozado, ya no podía correr. El pueblo de Oriton parecía una ilusión a años luz de distancia. Justo cuando la luz naranja estaba por fijarse en él, una explosión de fuego real golpeó la cara del monstruo. Rep no se había ido. Había regresado por debajo del ángulo de visión del monstruo, con el puño envuelto en una llama viva que impactó en la mandíbula del Flamestriquer. En su otra mano, sostenía con fuerza la espada que había logrado recuperar. «Lárgate de aquí. Muévete», exigió Rep, esquivando un zarpazo por milímetros. Salan asintió, aturdido, y continuó tropezando hacia las murallas. Cada aliento era una puñalada en sus pulmones. Mientras cojeaba, notó que la sangre de su puño herido empezaba a brillar de una forma extraña, pero no tuvo tiempo de analizarlo. Tras él, la batalla era feroz. Rep lanzó un tajo con todas sus fuerzas, pero el Flamestriquer atrapó la hoja con su mano ardiente y la partió en dos como si fuera cristal. Rep se quedó horrorizado mirando los restos de su arma antes de que una patada monumental del monstruo lo enviara volando varios metros por los aires. El Flamestriquer no perdió el tiempo, se volvió hacia su presa original. «Sigue, no te detengas», tosió Rep desde el suelo, tratando de recuperar el aliento. El Flamestriquer renunció a los ataques de fuego. Sus fauces se abrieron de par en par, revelando hileras de dientes podridos. Quería consumir la carne de Salan directamente. «Ya casi estás», prometió Rep con voz ronca. Pero Salan sabía la verdad. La muralla seguía a 30 metros y él apenas podía arrastrar los pies. El Flamestriquer lo alcanzaría en cuestión de segundos. El aire frío de las llanuras se mezcló con el aliento fétido de la bestia que ya sentía en su nuca. Los dientes del monstruo se extendieron, buscando su cuello, mientras el corazón de Salan latía con una fuerza tal que parecía querer romperle las costillas. En ese momento de terror absoluto, la sangre que brotaba de sus nudillos rotos comenzó a chisporrotear. Capítulo 3, Oriton, parte 1. Salan se encogió sobre sí mismo, esperando el impacto final de las fauces del Flamestriquer. El suelo vibró bajo el peso de la bestia y un gruñido gutural inundó sus oídos, pero el ataque se detuvo en seco. El sonido de la furia se transformó en un gorgoteo húmedo y asfixiante. Salan entreabrió un ojo y soltó un alarido ahogado, la boca abierta del monstruo colgaba a menos de 2 centímetros de su cara, goteando una saliva espesa y ardiente. Retrocedió a gatas, frenético, solo para notar que la criatura ya no lo seguía. Sus ojos rojos se apagaban lentamente, perdiendo el brillo malévolo que lo había perseguido por las llanuras. «No te enfrentes a criaturas para las que no tienes nivel», reprendió una voz severa desde las alturas. Salan tardó varios segundos en procesar la realidad. Una lanza de madera reforzada atravesaba el costado del Flamestriquer, clavándolo al suelo.
Siguió la trayectoria de la lanza hasta lo alto de la muralla, a pocos metros de distancia. Allí, un guardia con armadura ligera de cuero y metal sostenía una segunda lanza, listo para rematar a la bestia si ésta osaba moverse. ¿Tú hiciste eso?, preguntó Salan, estupefacto, señalando con su mano destrozada al coloso que terminaba de desplomarse. En efecto, el guardia asintió, manteniendo su tono adusto. No ataques a un Flamestriker si no tienes un elemento para contrarrestarlo o, al menos, un arma decente para. El rostro del soldado se arrugó en un gesto de puro desconcierto. Un momento. ¿Estás desarmado? Salan se miró a sí mismo como si fuera la primera vez que veía su propio cuerpo. Por alguna razón inexplicable, ya no vestía su ropa manchada de grasa. Llevaba una túnica larga de un tejido rústico marrón con intrincados detalles amarillos en las mangas. Sus pantalones eran de un material similar, descoloridos y resistentes. Palmeó sus bolsillos con torpeza buscando su teléfono, pero solo encontró tela vacía. Fue todo lo que pudo articular. ¿Acaso tienes ganas de morir? ¿Qué tan tonto puedes ser para andar así por las llanuras?, gritó el guardia. Estás a salvo. Rep apareció cojeando desde detrás del cadáver del monstruo, con una sonrisa radiante a pesar de sostener solo la empuñadura rota de su espada. Agradezco su vigilancia, Sir Kilile. De lo contrario, este viajero y yo habríamos sido pasto de las llamas. El guardia suavizó el gesto ante el halago, aunque mantuvo la mirada suspicaz sobre Salan. ¿Está contigo, Rep? ¿Por qué va vestido como un civil desarmado? «Es una larga historia», respondió Rep, y su vacilación delató que estaba improvisando. Algo que planeo discutir con él en cuanto estemos bajo el techo de Oriton. Sir Kilile entornó los ojos, pero finalmente asintió. Muy bien. Pero no vuelvan a salir si no están preparados para sangrar. Rep corrió hacia Salan y lo ayudó a levantarse. Salan apoyó todo su peso sobre el hombro de su aliado, sintiendo el pulso doloroso de su tobillo y el ardor de su mano. Una pequeña puerta lateral en el muro de madera se abrió y ambos cruzaron el umbral. En cuanto los portones se cerraron tras ellos, Salan sintió que sus pulmones finalmente aceptaban el aire con normalidad. ¿Dónde estoy?, preguntó Salan, mirando a su alrededor. En Oriton, respondió Rep, reajustando el agarre sobre Salan. ¿Y eso dónde es? Salan observaba los edificios de madera, las calles de tierra y los carteles que, en lugar de letras en inglés, mostraban símbolos rústicos, un martillo, una hogaza de pan, una jarra. Oriton es una ciudad portuaria vital, colinda con el mar de cristal. No me entiendes. ¿Qué tan lejos está Oriton de Merced?, preguntó Salan con urgencia. ¿Merced? Rep repitió el nombre con extrañeza. California. Estados Unidos, insistió Salan. Rep se quedó callado, parpadeando con la mente en blanco. California, ese nombre no me suena a ninguna región conocida. ¿Dónde diablos estoy?, espetó Salan, perdiendo la paciencia. En Oriton. Te lo he dicho. ¿En qué estado, Rep? ¿De estado? ¿Te refieres a el reino de Greb?, aventuró Rep. Algunos llaman a esta tierra Greb, aunque técnicamente es el continente de... Eso no es un estado. ¿Qué es este lugar? ¿Dónde está Asher? ¿Quién eres tú realmente? Salan se soltó de Rep con un movimiento brusco, ignorando el dolor del tobillo mientras cojeaba un par de pasos por su cuenta. Dime la verdad. Rep se aclaró la garganta con timidez, mirando hacia el suelo antes de clavar sus ojos en los de Salan con una seriedad que lo heló. Soy Rep, y estoy aquí para ser tu guía. Me sentí inspirado para acudir en tu ayuda en el momento en que cruzaste el umbral hacia este mundo. Entiendo que estés asustado, pero es normal sentirse confundido al principio. ¿Este mundo? Salan sintió un escalofrío. ¿De qué hablas? No estás en el mundo en el que naciste, Salan, explicó Rep con voz suave. Has cruzado a una realidad diferente. Eso es imposible. No existen los nuevos mundos.
Espetó Salan con la seguridad de un científico. Solo dime las coordenadas o el país y yo. Capítulo 3, Oriton, parte 2. Rep abrió los ojos de par en par, visiblemente harto. Extendió la mano con tanta brusquedad que Salan se interrumpió a mitad de su protesta. Se miraron fijamente durante un segundo cargado de tensión, entonces, del centro de la palma de Rep, brotó una pequeña llama vibrante, del tamaño de una pelota de béisbol. Salan observó, hipnotizado, cómo el fuego danzaba sobre la piel de su aliado sin quemarlo, desafiando todas las leyes de la termodinámica que conocía. Rep mantuvo la llama unos instantes más antes de cerrar el puño, extinguiéndola por completo. Salan tragó saliva, sintiendo el calor residual en el aire. Su mente buscó desesperadamente una explicación lógica. ¿Trucos de espejos? ¿Gas oculto? Era demasiado terco para admitir que acababa de presenciar algo genuinamente sobrenatural. Estás en un mundo nuevo, repitió Rep con calma. Y estoy aquí para que no mueras en él. Eres un mago, soltó Salan con una sonrisa burlona, señalándolo con su mano sana en cuanto creyó encontrar la respuesta. Es un truco de ilusionismo, ¿verdad? ¿Algún tipo de tecnología química que? Dios mío, susurró Rep, cerrando los ojos para no perder la compostura. ¿Acaso el Flamestriquer no fue suficiente impacto para tu cabecita? No si eres un mago callejero con efectos especiales, respondió Salan con una seguridad que flaqueaba por dentro. Rep gruñó, cruzándose de brazos mientras miraba al suelo, consternado. De repente, una idea pareció iluminarlo. Muy bien, científico. Intenta recordar qué hacías antes de venir. ¿Cómo fue tu día anterior? Bueno, estaba en mi apartamento. Solo, ya sabes, pasando el rato. Mi primo Asher vino a buscarme porque íbamos a visitar a mi madre y, Salan se detuvo en seco. La mención de su madre le provocó un vacío súbito en el estómago, un recuerdo amargo que le retorció las entrañas. Se quedó callado, con la mirada perdida. Rep esperó un momento antes de hablar con una suavidad punzante. No sé cómo decirte esto, pero tu madre no está aquí, Salan. Ella se quedó atrás. No hables como si supieras algo de ella. Espetó Salan, su furia brotando como un mecanismo de defensa. Rep levantó las manos en son de paz. Me disculpo. Solo quiero que entiendas que las reglas han cambiado. Ahora, hazme un favor y camina, necesitamos llegar al gremio antes de que tu mano se infecte. Rep dio un paso al frente, pero Salan permaneció anclado al suelo. No tengo por qué seguirte. Ni siquiera me dices dónde estoy realmente. El rostro de Rep pasó de la irritación a una paciencia casi paternal. Veo que tu mente se niega a procesar el entorno. Quizás esto te ayude a visualizarlo. Golpea tus dedos así, dijo Rep, chasqueando el índice contra el pulgar 3 veces. ¿Qué es esto? La siguiente parte de tu acto de magia ¿dónde? Salan se interrumpió. Una mancha oscura, como tinta bajo la piel, apareció en su antebrazo. Levantó el brazo, observando con asombro cómo un texto caligráfico empezaba a escribirse solo sobre su muñeca, como si un tatuador invisible estuviera trabajando a toda velocidad. Nivel, 01 fuerza, 01 sabiduría, 01 experiencia, 09 elemento, ninguno. Salan miró el texto con incredulidad y, de inmediato, intentó frotárselo con la mano libre para borrarlo. Tras unos segundos, las letras se desvanecieron por sí solas, dejando su piel limpia. Miró su muñeca y luego a Rep, con los ojos como platos. ¿Qué acaba de pasar? Acabas de consultar tu ficha de estado, respondió Rep con naturalidad. Salan volvió a chasquear los dedos. La información apareció de nuevo, nítida y real. Negó con la cabeza, sintiendo que su cordura pendía de un hilo. ¿Qué me has hecho? Preguntó, su curiosidad científica empezando a luchar contra su miedo. Yo no te he hecho nada. Solo te he enseñado a leer lo que este mundo dice de ti, explicó Rep. Bienvenido a Oriton. Eso es todo. No voy a sacar nada en claro contigo. Salan levantó las manos, abrumado por la visión del pueblo que se extendía ante él.
Le preguntaré a alguien que sea más listo que tú. Como quieras, Rep se encogió de hombros con un gesto de te lo advertí. Salan se alejó con un bufido, pero pronto se vio distraído por la atmósfera de Oriton. El pueblo era de un tamaño modesto, con edificios de madera que parecían haber sido moldeados por manos mágicas, vigas retorcidas que se convertían en balcones y techos que desafiaban la gravedad. Las calles de piedra estaban cubiertas por una fina capa de polvo, pero bullían de vida. Decenas de personas caminaban entre los puestos, regateando y gritando. Todos vestían ropas de otra época, túnicas, cueros y lanas gruesas. Y lo más inquietante para Salan, casi todos llevaban armas. Espadas al cinto, hachas a la espalda, dagas ocultas. Nadie parecía notar su mirada analítica. Los carteles de las tiendas mostraban símbolos universales, una pierna de carne para el carnicero, un yunque para el herrero. Vio a un anciano que pasaba con una cesta de frutas a la espalda y lo interceptó. «Oye. Tú». Exigió Salan con un tono que denotaba su desesperación. «¿Qué ciudad es esta?». El hombre se detuvo, mirándolo de arriba abajo con desconcierto. «¿Acaso el viaje te secó el cerebro, muchacho? ¿No sabes dónde estás?». «Solo responda a la pregunta», insistió Salan, apretando los dientes. Capítulo 3, Oriton, parte 3. «Estás en Oriton», respondió el anciano, arqueando una ceja con extrañeza. «¿Y dónde queda eso exactamente?», insistió Salan, con la mandíbula tensa. «A la orilla del mar de cristal, a pocas horas de viaje de los acantilados de la sombra y...». «No, no me entiende». «¿Qué estado es este? ¿Qué país?». «Greve», dijo el hombre, atónito. Miró a Salan como si fuera un espécimen de zoológico y luego se giró hacia Rep. ¿Es pariente del capitán M.C. Kittrick? ¿O es que ha tenido demasiadas visitas con la mente de la locura? ¿Está contigo, muchacho? Está conmigo, asintió Rep en señal de disculpa, haciendo un gesto para que el hombre no le diera importancia. Salan abrió la boca para contraatacar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. El anciano se alejó negando con la cabeza y riendo entre dientes. «Salan, por favor», suplicó Rep, acercándose. «Escúchame. ¿Cómo sabes mi nombre?». Salan dio un paso atrás, con la sospecha grabada en el rostro. «Sé tu nombre porque mi propósito es ser tu guía. Entiendo que tu mente esté intentando protegerse con la confusión, pero es real, estás en un mundo nuevo, en el reino de Greve. Este lugar no sigue las reglas de tu mundo anterior. Por favor, intenta seguirme la corriente solo por un momento». Salan puso los ojos en blanco, pero el silencio lo obligó a observar con detenimiento. El sol brillaba con una luz familiar, y la gente se veía humana a pesar de sus ropas de feria medieval. Sin embargo, algo era distinto. Sus ojos no se sentían secos. El nudo constante en su estómago, ese que lo acompañaba desde la tragedia, se había disipado. El esfuerzo físico de la carrera y el encuentro con el Flamestriquer eran experiencias demasiado viscerales para ser un simple delirio. Y lo más importante, el dolor que le asfixiaba el corazón antes de dormirse ahora estaba enterrado, no dominaba cada uno de sus latidos. «Será un sueño», pensó. Se pellizcó con fuerza, pero el dolor del pellizco fue una broma comparado con el latido rítmico de su tobillo torcido y el ardor de su mano ensangrentada. Si era un sueño, era uno demasiado potente para despertarse solo. «De acuerdo. Digamos que te creo. Hipotéticamente, estoy en otro mundo», concedió Salan, cruzándose de brazos. «¿Cómo llegué aquí?». «No puedo decírtelo», admitió Rep en voz baja. «Vaya, en cuanto empiezo a darte el beneficio de la duda, te quedas sin respuestas», espetó Salan, molesto. «Olvida eso. ¿Cómo vuelvo a casa?». «Quizás exista un artefacto capaz de enviarte de vuelta, pero no sé cuál ni dónde podría estar», Rep esbozó una pequeña sonrisa de esperanza. «Sin embargo, conozco a alguien mucho más sabio que yo en el gremio que podría ayudarnos a encontrar el camino». Rep retomó la marcha de inmediato, y Salan lo siguió, cojeando con esfuerzo. Bajó la vista hacia su mano,
La carne abierta escocía al contacto con el viento, un dolor tan agudo y real que su teoría del mundo de los sueños empezaba a desmoronarse. Todo desaparecerá en cuanto despierte, se repetía como un mantra. Respiró hondo, ignorando el suplicio de sus articulaciones, y decidió que haría lo que fuera necesario con tal de salir de allí. Para distraerse del dolor, volvió a golpear su pulgar contra el índice. La mancha negra de tinta volvió a emerger bajo su piel, revelando una vez más esa extraña interfaz que parecía ser lo único ordenado en aquel caos.